Discurso de odio o desconocimiento del DIH. Instrumentalizar el derecho internacional humanitario para justificar que niños y niñas soldados sean entendidos y tratados como máquinas de guerra desconoce su objetivo y contenido. El presente artículo es resultado del análisis, desde el derecho internacional, de algunos aspectos puntuales de la declaración del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, en la entrevista concedida a Blue Radio el 10 de marzo de 2021, en relación con un bombardeo militar adelantado en Calamar, Guaviare, el 2 de marzo pasado. Ante los cuestionamientos de los periodistas frente a la posible presencia y muerte de niños y niñas en el marco del operativo, el ministro argumentó repetidamente la importancia de entender como sociedad que lo que teníamos eran máquinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas. Señaló además que toda la operación se hizo en aplicación del derecho internacional humanitario. Sobre el uso de medios de comunicación masiva para estigmatizar a niños y niñas reclutados ilegalmente por grupos al margen de la ley al calificarlos como máquinas de guerra, un término que les despoja de su humanidad y de los derechos que de ésta se desprenden, es importante cuestionar lo que se pretende con este mensaje, después reiterado en redes sociales. Medir las posibles consecuencias de esta narrativa resulta fundamental, particularmente cuando, como en el caso del ministro, se cuenta con responsabilidad de línea de mando en las fuerzas militares y funciones de orientación de política pública. La historia demuestra que la propagación de discursos que deshumanizan al otro suelen ser indicador o antesala de escalamientos de patrones de violencia interna. En el marco del derecho penal internacional se ha establecido que justificar, promover o instigar violencia contra una persona o grupo, ya sea por su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal, puede llegar a constituir lo que hoy se conoce como discurso de odio. En 2007 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda definió el término en la sentencia de apelación del caso Naimana et al. Como incitación a la discriminación o a la violencia. En la misma decisión, el tribunal distingue entre esta incitación y la dirigida directamente al genocidio, crimen del que encontró responsable a Naimana por sus radiodifusiones contra civiles tutsis. Otras instancias internacionales han ampliado el alcance del término para cubrir estigmatización e instigación a hostilidades. En el marco de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 20 que toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley, una prohibición que en concepto del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas abarca toda forma de propaganda que amenace con un acto de agresión. Este mismo órgano de tratado ha establecido que, bajo el deber estatal de proteger la vida, se debe promulgar un marco jurídico de protección que incluya prohibiciones penales efectivas ante, entre otros, incitación a la violencia que con probabilidad dará lugar a una privación de la vida. En segundo lugar y en relación con este punto, a pesar de que el Estado falle en su obligación de impedir el reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales, como establece en su artículo 4 el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, continúa con su deber de proteger la vida como derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones de conflicto armado y otras emergencias públicas. Niños y niñas reclutados y menores de 15 años son víctimas de un crimen de guerra por parte de los grupos armados ilegales, pero todo menor de 18 años reclutado es un niño o niña soldado. Su vinculación se puede dar como combatiente, o en calidad de cocinero, espía, portero, mensajero, esclavo sexual o esposa a la fuerza. En el marco de la guerra, además de ser usados como escudos humanos, suelen ser sometidos a torturas, abuso y esclavitud sexual, anticoncepción forzada y detención prolongada. Indiferente del propósito del reclutador, la obligación del Estado de proteger la vida de niños y niñas no cesa cuando estos se encuentran en poder de grupos armados al margen de la ley. Es más, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos exige la adopción de medidas especiales de protección orientadas por el interés superior de niños y niñas, no el interés superior de la sociedad, y por la necesidad de asegurar su supervivencia, desarrollo y bienestar. La participación de niños y niñas soldados reclutados por grupos al margen de la ley para tomar parte en hostilidades no es, ni puede considerarse, voluntaria, y por ende el adversario, en este caso el Ejército Nacional, que en sí mismo no recluta menores de 18 años, debe asumirlas como víctimas y no como tomadores de decisión. Independiente de su edad o nivel de madurez, niños y niñas soldado, al igual que niños y niñas civiles,
no cuentan con la capacidad legal para tomar decisiones sobre el conflicto armado. Finalmente, el derecho internacional humanitario no autoriza, no permite, no valida y no legitima el uso de la fuerza letal. Por el contrario, es un marco protector que busca orientar la conducción de hostilidades limitando sus métodos y sus medios con el fin de evitar muertes, sufrimiento y destrucción innecesarios, y por ende crueles, en el enfrentamiento entre combatientes y la búsqueda de una ventaja militar entre las partes. El cumplimiento con el DIH en el marco de un operativo no es equiparable al logro de una ventaja militar. Concluir que se ha actuado en conformidad con el mismo requiere evaluar si de comienzo a fin las decisiones y actuaciones militares respondieron a sus principios básicos. Brevemente, recordemos algunos principios centrales del DIH. En primer lugar, está el principio de distinción entre civiles y combatientes. También está el principio de proporcionalidad, que busca evitar daños colaterales previsibles, y eludir que las pérdidas civiles que genere un operativo excedan la ventaja militar que se busca. El principio de proporcionalidad va de la mano del principio de necesidad militar, que limita el grado y el tipo de fuerza necesarios para lograr el propósito legítimo del enfrentamiento, sometimiento total o parcial del enemigo lo antes posible y con la menor pérdida, buscando preservar la vida y la integridad. En este sentido, incluso un objetivo militar entendido como bienes que ofrezcan una ventaja militar definida, es relativo en sí mismo ya que un bien puede revestir la característica de objetivo militar y luego abandonarla o viceversa, por ejemplo, ante la ausencia del líder que se persigue o la presencia de niños y niñas soldados cuya muerte resulta innecesaria y exceda la ventaja militar que se busca. El principio de humanidad hace contrapeso a estos tres principios en pro del trato digno a combatientes y no combatientes. Instrumentalizar el DIH para justificar que niños y niñas soldados sean entendidos y abordados como máquinas de guerra desconoce su objetivo y contenido, como punto de partida, ignora que la H es de humanitario. Hacerlo desde la cúpula del poder atenta contra el Estado de Derecho.